El algoritmo de búsqueda Boyer-Moore-Horsfall, o BMH por las iniciales, fue inicialmente propuesto por Boyer y por Moore en 1977 y ellos le dieron como nombre sus apellidos, Boyer-Moore. Pero después, Horsfall mejoró el algoritmo en 1980 y se agregó su apellido también al nombre del algoritmo. La idea en general es muy intuitiva y consiste en lo siguiente. La idea es primero alinear el texto con el patrón, es decir, como aparece aquí, poner el texto y el patrón también con los primeros caracteres, alinearlos con los caracteres del texto. Esto para lo siguiente, si por ejemplo se van haciendo las comparaciones carácter por carácter y nos damos cuenta que alguno de ellos no coincide, por ejemplo aquí la A con la C no coincidió, pues lo que se hace es lo siguiente. Identificamos el último carácter en el texto que estaba alineado con el patrón, es decir, en este caso sería la C, porque es el último carácter del texto alineado con el patrón, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como la C es el último carácter, lo que hace es que se busca en el patrón dónde está la siguiente C que va a coincidir, pero de atrás hacia adelante en el patrón. Por ejemplo, aquí vemos el último carácter es la B, luego sigue la A, luego la A y ya enseguida encontramos la C, ¿de acuerdo? Entonces ahí encontramos la C. Y el objetivo es mover ese patrón de tal forma que nos queden alineados, ¿de acuerdo? Entonces al hacer esto de aquí, si movemos este patrón en 3 posiciones, pues vamos a tener que la C ya nos queda y nos coincide. ¿De acuerdo? Aquí va a estar la C con esta otra C. Y entonces volvemos a hacer las comparaciones otra vez. ¿De acuerdo? De esta forma, el patrón no se recorre una posición a la vez, sino que puede dar varios saltos, de acuerdo a buscando que coincidan estos caracteres. Esa es la idea muy general. Ahora vamos a ver dos ejemplos, aquí está uno, por aquí está el otro, para ver cómo funciona o cómo se lleva a cabo este procedimiento. Este algoritmo divide el procedimiento en dos pasos principales. El uno es analizar el patrón por sí solo y el otro es buscar el patrón en el texto, tomando la información del paso anterior. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, este es el patrón que vamos a buscar y vemos que son 7 posiciones. Entonces, lo que vamos a hacer es una tablita donde vamos a poner los caracteres que contiene ese patrón. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí los caracteres son A, B y C. Y aquí vamos a poner una casilla de otro para no poner todas las letras del abecedario, ¿de acuerdo? O todos los caracteres que por ahí no estamos viendo. Y nada más nos vamos a concentrar en estos que sí coinciden. Entonces, a cada uno de los caracteres le vamos a asignar un número de saltos que va a dar cuando no coincida. Por ejemplo, aquí cuando vimos que era la C el último carácter en el texto, pues nosotros aquí hicimos 3 saltos para saber que si cuando no coincide el patrón con el texto en esa alineación que tiene, vemos el último carácter en el texto y checamos cuántos saltos debe de dar. Para eso es este control que vamos a tener aquí, para saber cuántos caracteres se va a recorrer el patrón, ¿de acuerdo? Entonces, al principio, todos los vamos a inicializar con un valor que corresponde al tamaño del patrón. En este caso, nuestro patrón a buscar tiene 7 caracteres, por eso vamos a poner un 7, ¿de acuerdo? En todos, al inicio. Luego lo que vamos a hacer es ir poniendo o ir decrementando los números. Vamos a iniciar con el primer carácter y vamos a poner el número del tamaño del patrón menos 1, ¿de acuerdo? Siempre va a ser esto, el tamaño del patrón menos 1, en este caso es un 6. Entonces lo que vamos a hacer es que a la C le vamos a quitar el valor que tenía y le vamos a poner un 6, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner el 6 que está acá. Luego vamos a ir decrementando ese número, ahora aquí vamos a poner un 5. Entonces a la A le vamos a poner el 5 que está allí, ¿de acuerdo? Y así continuamos. Ahora sigue el 4 y el 4 es o cae en la letra B. Entonces a la B le vamos a poner 4, ¿de acuerdo? Ahora la C
le toca el 3. Y aunque ya lo hayamos modificado, lo modificamos nuevamente. Y entonces ahora a la C le toca un 3. ¿De acuerdo? Luego sigue la A, que es un 2, porque aquí son números consecutivos. Entonces a la A le vamos a poner un 2. Luego la siguiente A va a tener un 1. Entonces aquí buscamos la A y es un 1. ¿De acuerdo? Ya el último carácter no lo ponemos, el 0 ya no cuenta. ¿De acuerdo? Entonces aquí los saltos nos va a tocar, si es una A, un salto, si es una B, 4 saltos, si es una C, 3 saltos y cualquier otro carácter vamos a dar 7 saltos. ¿De acuerdo? Entonces esta es la idea y este es el primer paso, que es analizar el patrón. Ahora vamos a hacer la búsqueda aquí. Y como quedamos, el primer paso consiste en alinear el texto con el patrón, es decir, poner los dos que inicien en 0 al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comparar carácter por carácter y desde el principio vemos que la A no coincide con la C. Entonces nos vamos a fijar en el último carácter que está alineado con el patrón, pero en el texto, en este caso es la C, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la C, cuántos saltos debe de dar, y en este caso aquí marca que son 3 saltos, porque es la C, ¿de acuerdo? De hecho, aquí voy a poner, lo voy a marcar, para que vean que fue por esta C, ¿de acuerdo? Ahí fue donde no coincidió. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el patrón y vamos a recorrerlo tres espacios, porque es lo que dice C, entonces es 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Y aquí van a estar. Si nos fijamos, ya coincide la C con la C, pero ahora vamos a hacer el procedimiento otra vez. Entonces comparamos la C con la A, la C con la B, perdón, aquí en la posición 3, la C con la B no coincide. Entonces, como no coincidieron estos caracteres, lo que vamos a hacer es que otra vez vamos a recorrer el patrón porque no coincidió al menos en un carácter. Acuérdense que deben de coincidir todos y cada uno de ellos. Entonces, como no coinciden alguno de los caracteres, pues vamos a ver cuál es el carácter, el último carácter del texto que no coincidió. En este caso es B, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí sí coincide, pero por ejemplo aquí no. O sea, con un solo carácter que no coincida, con eso es suficiente. Entonces vamos y vemos en nuestra tablita, y nuestra tablita dice que cuando B sea el último carácter y no coincide son 4 saltos. Entonces tomamos nuestro patrón y lo recorremos 4. Entonces así lo ponemos. Si se fijan aquí B y B ya se alineó, ¿de acuerdo? Entonces va funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es comparar carácter por carácter. Entonces aquí C con la C, A con la A, B con la B, C con la C, A con la A con la A y B con la B. Entonces ahí ya encontramos el patrón que estábamos buscando en el texto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a regresar la posición 7. Porque ahí fue donde encontramos el texto que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro ejercicio. Nada más como para repasar y que haya quedado claro. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos que vamos a buscar este patrón en este texto. Aquí ya tenemos cargado un poquito los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tener una tabla donde vamos a tener todos los caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, para no tener una tabla muy extensa, aquí lo que vamos a hacer es cargar los caracteres que se encuentran en el patrón, que en este caso es la O y la X nada más, y vamos a tener una casilla para cualquier otro carácter que se llegara a presentar. Entonces, los valores aquí de los saltos se van a inicializar con el tamaño de nuestro patrón, de acuerdo que en este caso es 7. ¿Sí? Y quedamos que luego los vamos a ir modificando. Entonces vamos a empezar con el primer carácter y le vamos a poner el valor de el tamaño del patrón menos 1. En este caso va a ser un 6. Entonces al carácter que le corresponde le vamos a poner ese valor. En este caso la X es un 6. Avanzamos y aquí vamos a poner un 5. Entonces a la O le vamos a poner un 5.
Luego avanzamos, aquí va a ser un 4, a la X le ponemos un 4, después aquí va a ser un 3, entonces a la O le ponemos un 3, aquí va a ser un 2, a la X le ponemos el 2, y luego aquí va a ser un 1, entonces a la X le ponemos un 1. Y ya, este último quedamos que ya no lo vamos a cambiar, nos quedamos hasta en 1. Entonces los saltos van a ser, para la O va a ser un 3, para la X un 1 y para otro carácter, el que sea que se presente, 7 saltos, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a empezar aquí a buscar el patrón. Entonces primero los alineamos, ¿de acuerdo? Y comparamos carácter por carácter. Aquí estos dos coinciden, coinciden, coinciden y aquí no coinciden. Entonces como con alguno que no coincida, con eso tenemos que dar saltos o mover nuestro patrón. Entonces voy a irme para acá para copiar este círculo. Entonces quedamos que aquí lo que vamos a hacer es dar saltos. Y esos saltos van a venir marcados por el último carácter alineado, pero el carácter del texto, que en este caso es X. X dice que debe de dar un salto nada más. Entonces copiamos todo nuestro texto y se dio un salto, ¿de acuerdo? Otra vez comparamos uno por uno, entonces aquí la X con la O y ya no coincide desde el principio. Entonces otra vez vamos a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces aquí no coincidió en un carácter, pero el último carácter del texto es X. Entonces la X marca un salto, por lo cual vamos a recorrer todo nuestro patrón en una posición, ¿de acuerdo? Y comparamos otra vez X con X si quedan, o con X no quedan. Entonces como no está bien, hay un error por ahí, entonces vamos a otra vez dar saltos. Y el salto viene marcado por el último carácter del texto, que en este caso es una O. La O nos marca 3 saltos. Entonces, aquí vamos a dar un salto un poquito más grande, que fue de 3, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a otra vez comparar. Entonces, aquí tenemos una X con una O. No coinciden, entonces otra vez tenemos que dar saltos. Entonces, vemos el último carácter alineado, que es una X. La X nos marca un salto nada más. Entonces aquí están, ¿de acuerdo? Comparamos otra vez, aquí X con X sí coincide, O con X no coincide, esta X con esta O no coincide, pues tenemos que dar saltos. Y el salto se marca de acuerdo al carácter del texto, el último. Y aquí es una O, la O dice que deben de ser 3 saltos, entonces otra vez recorremos en 3 posiciones, ¿de acuerdo? Y vamos a comparar otra vez, X con X, sí está bien, O con X, esta X con esta O no coinciden, otra vez hay que dar saltos. Entonces, aquí el último carácter del texto es una O, por lo cual vamos a dar otra vez 3 saltos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comparar. Y aquí X con una O no coinciden. Entonces, otra vez debemos de dar saltos. Y vemos el último carácter. En el texto nos dice que como es una X, es un salto nada más. Lo vamos a poner aquí y comparamos. X con X, sí. O con O también está bien, pero X con O no coincide. Entonces otra vez hay que dar salto nuevamente. Y checamos el último carácter alineado del texto, que es una O. Entonces, como es una O, damos 3 saltos, que es aquí. Y comparamos, entonces aquí es X con X, O con O, X con X, O con O, X con X, X con X y O con O. Entonces ya ahí ya lo encontramos, entonces aquí regresamos la posición 15, porque esa es la posición, no, la posición 16. Porque en esa posición fue donde se encontró el primer carácter que coincide, ¿de acuerdo? Entonces, este es el algoritmo BMH.